Muy buenos días a su segunda clase de riesgo biológico enfocada en el coronavirus COVID-19. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus COVID-19 y cómo esta enfermedad puede llegar a producir la muerte en el ser humano. Primero, para que exista una enfermedad es necesario que exista una triada epidemiológica de dicha enfermedad. ¿Cómo así? Debe haber unos componentes esenciales. Primero, obviamente, el agente biológico, que en este caso sería el coronavirus COVID-19, el cual debe existir, pero debe también existir un ambiente propicio donde él pueda estar. Asimismo, debe haber un huésped, quien es el que va a recibir ese agente biológico a través de ese ambiente, y asimismo es el que va a comenzar a sufrir los trastornos fisiológicos y lesiones en el organismo. En este caso, el ser humano. Pero recordemos que debe haber algún otro animal que no hemos descubierto de donde provino el coronavirus COVID-19. Una vez que estos tres elementos interactúan, una de las primeras cosas que va a suceder es respecto al ser humano es que en el ambiente, a través de su mucosa, puede entrar este agente biológico, esencialmente por la cavidad nasal, pero también puede ser por la cavidad oral. La cavidad nasal, ¿cómo puede ser? Cuando otra persona estornuda frente a este individuo, pero también, y es la vía más frecuente, es la vía oral. ¿Por qué? Porque la persona estornuda no frente al individuo, sino de pronto en un objeto, en una mesa, en unas llaves, en un billete. Y estos objetos son tocados por el otro individuo. El otro individuo, una vez que toca ese objeto, queda impregnado en su piel estos virus que después de llevárselo a la cara o a la misma boca puede infectar vía oral. Entonces, puede haber dos tipos de exposición. En la exposición que se va a hacer con dos vías de entrada, una vía aérea nasal o una vía oral. Una vez que ingresa este virus, en primera instancia, donde es más fácil de alojarse y adherirse es en la mucosa faríngea. En esta mucosa faríngea es donde más se aloja primeramente. Asimismo, entonces, vemos cómo este COVID, especialmente en el epitelio de la mucosa, porque no lo atraviesa, comienza a replicarse en estas células faríngeas epiteliales que vamos a encontrar en la primera capa de la mucosa. Ahí comienza el coronavirus a estar adhiriéndose a esta célula. ¿Cómo lo hace? En primera instancia, el coronavirus se va a adherir porque tiene unas proteínas S, que son estos juguitas que ustedes ven acá rosaditas, llamadas espigas. Ahí donde ustedes están viendo esto son espigas. Esta proteína es la proteína S. El virus también va a tener unas proteínas que ustedes ven aquí todo rojito envolviendo esta proteína, se llama proteína M o de membrana. Pero así también va a encontrar unas proteínas muy pocas en ella, pero va a tener después un papel muy fundamental que son las proteínas E. Esta proteína E que está en forma verde. Y hay otra proteína interna que es la proteína N, que es la proteína especialmente que va a envolver el ARN. Dentro de esta proteína N encontramos el ARN del virus. Entonces, esta proteína S, que es la que vemos acá en forma de espiga, se va a adherir a un receptor que tienen las células, que es que tiene esta célula. Este receptor es ACE2 o ECA, que es enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí es muy afín a ella y lograr adherirse. La mayoría de las células humanas tienen esta enzima convertidora de angiotensina 2 en su superficie de membrana. Y esto hace que sea muy fácil de recibir este coronavirus. Una vez que se adhiere este coronavirus a esta membrana a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, va a suceder otra cosa. Va a haber una endocitosis. ¿Qué significa? La membrana celular
de la célula huésped envuelve al virus y la proteína M va siendo más afín a esa membrana y entonces el virus se introduce directamente a la célula a través de una endocitosis. Entonces va a entrar ese virus a la célula a través de la endocitosis y va a ocurrir la otra etapa. Una vez adentro el virus, la proteína M se hace una lisis, o sea, se destruye y comienza a liberar la proteína N, la cual también hace lisis de ella misma y quedando al descubierto el ARN del virus, del coronavirus COVID-19. Este ARN se comporta como un ARN mensajero, es decir, a diferencia de otros virus que tienen que convertir ese ARN en y a través de unas transcriptasas especiales que se llama inversa, llegar al núcleo para convertirse en ADN y después este ADN produce ARN, se vuelve a todos estos pasos y este ARN mensajero va directamente, especialmente a los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, entonces, y allá directamente comienza a traducirse en proteínas. Y la primera proteína que comienza a traducirse es una polimerasa. Esa polimerasa lo que hace es coger este ARN positivo y lo vuelve en su contrario, que es el ARN negativo. Este ARN negativo va nuevamente al ribosoma y este ARN negativo ya tiene todas las facultades para traducirse, especialmente en las diferentes proteínas que va a necesitar el virus, como su ARN positivo, va a traducirse en proteína G, en las proteínas M y en las proteínas S. Esta proteína E tiene un valor muy importante porque va a coger todas las otras proteínas y va a ensamblar el virus, por eso se llama proteína E de ensamble. Y comienza a ensamblar estos virus y el virus comienza a replicarse. Pero esta proteína E especialmente, que son muy pocas dentro del virus, en la célula comienza a ser muy abundante y comienza a hacer un cambio iónico dentro de la célula a través de sus canales de sodio y potasio, lo cual mantiene la estabilidad de la célula osmótica. Como no logra mantener ese equilibrio osmótico de esta célula se va a destruir, va a ser una apoptosis o muerte de la misma. Y al destruirse va a liberar miles de virus. O sea, entra uno, pero salen miles. Se han calculado entre 10.000 y 100.000 por cada célula. O sea, es un virus que se replica rápidamente e intensamente dentro de la célula. Una vez que queda liberado por cada célula, salen esa cantidad de virus una vez hacia el exterior de esa mucosa faringe en primera instancia. Entonces, al salir de la faringe, esa célula y comienza a destruir el epitelio de la faringe, viene y comienza a ver unos síntomas. Esos síntomas como cuáles, lo que comúnmente las personas conocen como dolor de garganta, que se llama odinofagia. Esa odinofagia comienza a sentir molestia, la persona ya comienza a sentir fiebre, porque fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, el cual eleva la temperatura para que el virus muera. Después de eso, el virus entonces comienza a hacer por su propia gravedad y especialmente por movimiento de la mucosa de la faringe, puede llegar directamente al esófago y el esófago va directamente a las vías intestinales y puede producir uno de los síntomas especialmente que vamos a tener del coronavirus COVID-19 en alguna población, es síntomas gastrointestinales en específico, porque hace una gastroenteritis, una infección de las vías intestinales del virus, que se va a manifestar especialmente con diarrea. Pero el virus, además de llegar a estas vías digestivas, también nos va a llegar a estas vías que son unas vías aéreas. Estas vías aéreas que vamos a encontrar como, claro, de la faringe me va a pasar a la laringe, de ahí a la tráquea, de la tráquea a los bronquios y de los bronquios a los pulmones. Y comienza a replicarse y el primer síntoma que va a sentir la persona es una tos que no va a tener secreción, de una tos que va a ser una tos seca. Es importante tener claro eso, una tos seca que va a tener especialmente en el individuo y comienza
a tener entonces los primeros síntomas del COVID, que generalmente en el 80% solamente va a ser eso, que es odinofagia, que es especialmente una tos seca, fiebre y en algunos síntomas diarrea. Pero este virus, quiero mostrar qué es lo que va a hacer especialmente en los pulmones. En los pulmones viene, una vez que invade todos los pulmones, van a llegar especialmente a un lugar que se llama alveolos. Los alveolos se encuentran en los casos, en todos estos sacos alveolares, y comienza el coronavirus, que ya son miles, recuerden, ya se han replicado bastante de ellos. Comienza a invadir cada estas células alveolares que tenemos aquí, se llaman alveolocitos, y sucede algo. Lo que pasa es que estos alveolos producen el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. ¿Por qué? Porque estos alveolos están recubiertos especialmente de unos vasos sanguíneos que son arteriolas y venas pulmonares, donde especialmente llega la sangre a través de estas venas pulmonares cargadas especialmente de dióxido viene de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Esta sangre que llega acá directamente a los alveolos viene, entrega el dióxido de carbono y del aire recibe el oxígeno. Pero al morir esta célula, la persona no va a poder hacer ese intercambio gaseoso, por eso va a sentir falta de aire. A pesar que está respirando aire, siente que no puede respirar porque no están cumpliendo la función. Asimismo, al estar estos virus acá, comienza a replicarse, a destruir las células, pero salen en gran medida también las proteínas G. Las proteínas G son las primeras en reconocer nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico no reconoce en primera instancia el virus, sino a la proteína E y piensa que más que el virus es la proteína E la enemiga y la comienza a atacar inespecíficamente a través de sus leucocitos. Especialmente esta acción leucocitaria es mediada por macrófagos en primera instancia y neutrófilos, los cuales van a producir unos leucotrienos, unos agentes oxidantes y unas proteasas. Y comienzan a destruir especialmente esa proteína E, pero también todo lo que viene a su alrededor, o sea, a los mismos alveolos. O sea, tras que los virus están destruyendo los alveolos, también nuestro sistema inmunológico comienza a destruir esos alveolos porque, no, porque es una guerra, en una guerra no, hay unos daños colaterales y comienza a sufrir estos alveolos y comienzan inmediatamente además a hematizarse. Además que ya comenzó la hematización propiamente porque no hay un adecuado intercambio iónico, como habíamos dicho anteriormente, el sodio y potasio, lo cual eleva la cantidad de agua debido a la proteína E. También va a haber otra cantidad de edema que se va sumando debido a todas estas sustancias que están secretando nuestros leucocitos, que hemos dicho que son los leucotrienos, que son los agentes oxidantes, las proteasas que comienzan a destruir todo eso. Y esto va a crear un edema aquí, en los pulmones. Va a crear este edema, o sea, agua en los pulmones, para que ustedes lo puedan entender. Y esta agua en los pulmones va a hacer más dificultad para que la persona pueda respirar. Esto va a producir inmediatamente esta insuficiencia respiratoria a una falla respiratoria y esa falla respiratoria no le va a llevar oxígeno al corazón y si no llega oxígeno al corazón, el corazón va a entrar en paro cardíaco a través de un infarto agudo al miocardio y esto produce la muerte. Entonces, si logramos entender todo esto, vemos que ¿quiénes son los más susceptibles? Aquellos que puedan tener unos problemas pulmonares crónicos, como enfermedades como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son pacientes que deben ser muy cuidados o pacientes que vengan y sean en parte inmunosuprimidos, que se va a replicar mucho más el virus en esta persona. Pero también tenemos que son están muy vulnerables en estas cifras de mortalidad que tenemos a los adultos mayores. ¿Por qué puede explicarse esto si están respirando a muchos de ellos bien porque son adultos mayores? Una de las hipótesis es por la que, especialmente a los hipertensos y a la diabetes, es porque estos van a tener más expresado el ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, los cuales vienen y elevan su presión arterial. Pero no, puede haber otra hipótesis que aquí planteamos nosotros también, que hay que tener muy pendiente, que estos pacientes, además que están siendo invadidos por este coronavirus, son los pacientes que al ser hipertensos toman antihipertensivos, entre ellos IECAS. ¿Cuáles son los IECAS?
hay los IECA que vamos a encontrar como pastillas como el captopril, el cual interfiere de por sí con esos receptores. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que por un lado, estos pacientes que toman antihipertensivos inhiben la IECA, por lo tanto baja su presión a su nivel normal, pero estos virus también están inhibiendo la IECA, o sea que tampoco se están convirtiendo en angiotensina 2 rápidamente y por lo tanto el paciente puede estar entrando en hipotensión. Pero además de eso, estos que hemos dicho que tenemos unos leucotrienos acá que están atacando los leucocitos, que están agentes oxidantes, viene también, están debilitando los capilares sanguíneos. Y hay que recordar también que este coronavirus va a llegar también al endotelio, o sea, a los capilares sanguíneos y comienza a destruirlo, o sea, que va a haber una mayor permeabilidad, lo cual va a hacer que la presión disminuya en estos pacientes y por lo tanto hay que estar vigilando constantemente en estos pacientes que son graves su presión arterial para ver que no tengamos una descompensación con ello. Pero exactamente, además de estar mirando esa descompensación arterial, hay que tener presente que es un paciente que va a tener fiebre, la fiebre no es muy alta, pero en algunos pacientes alta, es mejor solamente utilizar acetaminofén y no AINES. Estos analgésicos no esteroideos, ¿por qué? O sea, se puede aconsejar esto, todavía no hay unos estudios contundentes, pero se están observando, pero sí que en estos pacientes que se usan AINES se vuelve más grave aún el estado crítico de la persona. ¿Y por qué puede ser? Si lo podemos explicar teóricamente a través de la fisiopatología, porque existe una mayor permeabilidad y los AINES producen más permeabilidad, lo que va a acentuar más el problema y puede haber peligro de que vamos a tener sangrados en el paciente. Entonces, podemos seguir solamente con el acetaminofén para bajar la fiebre en vez de utilizar los AINES. Igualmente, hay que tratar estos pacientes con antivirales, pero no cualquier antiviral, no antivirales que vayan a atacar ADN, que no van a ser porque solamente es un virus de ARN, sino antivirales que ataquen el ARN o las polimerasas que tienen estos virus cuando se traducen, o sea, pero polimerasas de ARN. Esos son los antivirales más aconsejados que se pueden tener. Entonces, aquí lo que queremos plantear es que vemos que es una enfermedad que en la mayoría, el 80% va a ser leve, pero en un 20% va a ser grave. Y si son muchos los contagiados, son un 20%, son bastantes personas que van a estar en estado crítico. Más que ahora acaba de decir el gobierno que van a ser aproximadamente, con las proyecciones de cifra que tiene, 4 millones de habitantes, las cuales van a estar enfermas por coronavirus. Por estadística, ese 20% es muy elevado, pero solamente dicen que dentro de sus proyecciones que 160.000 personas van a estar en estado crítico y eso es bastante en 2 meses que puede suceder esto si se continúa, especialmente estos tipos de contagio. Y son 160.000 personas que van a necesitar respiradores. Entonces, tenemos que tener claro que vamos a tratar de todas medidas de tratar de que estos pacientes no nos entren en estado grave. Primero, que no se contagien los pacientes susceptibles. Estos pacientes susceptibles, recuerden, son aquellos que son los adultos mayores, especialmente hipertensos, porque lo acabamos de decir, ya tienen unos problemas capilares, los diabéticos que también van a tener problemas capilares, una fragilidad capilar, los pacientes con diabetes debido al aumento de su azúcar, pero también pacientes que ya tienen enfermedades crónicas pulmonares, son los más afectados. Eso no implica que no pueda darle al resto de la población y también ponerse grave en pacientes completamente sanos. Entonces hay que tener claro, no solamente el tener una condición sana, una buena respiración, ninguna enfermedad, no implica que no pueda estar dentro de los pacientes de síndrome respiratorio agudo grave. Por lo tanto, el mayor consejo que se puede hacer ahora es prevenir la enfermedad. Es mejor prevenirla que tratarla. Entonces, vamos a dejar aquí el video por el día de hoy. Vamos a tener una otra próxima clase que vamos a hablar especialmente sobre las tasas de letalidad, las tasas de mortalidad que va a tener el virus, pero también las tasas de contagio
del virus para poder explicar la gravedad también en cifras de esta enfermedad. Y después otro próximo video que vamos a tener especialmente de las medidas preventivas de bioseguridad que se debe tener respecto al coronavirus COVID-19. Muchas gracias a todos. Les recuerdo, les habló José Rafael Palacio Anguro y quiero decirle que entre todos podemos prevenir el contagio del coronavirus COVID-19 y mientras hay vida, hay esperanza.